Buenas, bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Mañana se estrena Amigas en un camino de campo, la nueva película de Santiago Loza, protagonizada por Eva Bianco y Anabela Bacigalupo. Se trata de una historia sobre amistades y algo tan inútil, según dice el anticipo, la gacetilla periodística, innecesario como la poesía. La película se exhibirá en la Sala Lugones y desde el jueves 10 en el Cine Cosmos. Iniciamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con el director de Amigas en un camino de campo, Santiago Loza. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por acompañarnos. Si te podés desmutear, así Sí. te escuchamos. Hola Julia, ahí está. Gracias por la invitación y por acompañar siempre. Un gusto saludarte. Bueno, más allá del juego de palabras, la poesía es inmensamente más necesaria que inútil, ¿no es cierto? Digo, y Amigas en un camino de campo tiene una impronta poética muy fuerte, una vinculación muy fuerte con la poesía. Por lo pronto, el punto de partida es una poeta, Roberta Iannamico. ¿La película Sí, era así de entrada, estaba concebida así de entrada o surgió después esta forma, Santiago? sí. En realidad parte de del inicio de la película estuvo la idea de trabajar con la poesía, de trabajar. Al principio era contar esta historia de esta amistad y de esta despedida, y en esa búsqueda del guión apareció específicamente la poesía de Roberta Amico. Y cuando apareció cuando a mí me gustaba mucho, hay un poema que estructura la película, que se llama Dantesco, que es un poema que está hacia el final, y había de alguna manera también hablaba de una despedida, y me parecía que podía como interactuar con la historia que se contaba, y la poesía de Roberta, ella es de Villa de la Ventana, y también trae un espacio, una geografía, nos parecía cuando escribíamos el guión con Lionel Braverman que eso era una forma que tenía algo cinematográfico, tenía Ujú. cierta potencia visual también esa poesía. Ahora, bueno, decíamos que la impronta poética es muy fuerte en la película y se construye no solo a través de los diálogos, sino también de la narración, ¿no es cierto? De las formas narrativas que adquiere la película, los silencios, el montaje, el sonido, ambiente. ¿Cómo elaboraste esa relación? Sí, había como una idea de que la película, en su forma o cuando hacíamos cada toma, o sea, cada pequeño movimiento que hacíamos con la película, tuviese como cierta forma que a veces tiene la poesía, que son ritmos, movimientos o cierta, digo, y de tensiones, y trabajar como en algo, en cierta pequeñez o sencillez y estar atentos como a los detalles de esos ambientes, y quizás también como construir esas tomas o esas secuencias que a veces son de transición, darle el mismo valor que otras que no lo son, o donde hay presencia humana, digo, como hay algo del paisaje o de ciertos detalles que va recuperando la película que narran tanto como la presencia humana o como los personajes principales. Ahora, ¿la pandemia influyó en la elección de esos tonos ocres, por ejemplo, que tienen los paisajes, o incluso los sonidos, el ascetismo en los diálogos? ¿Influyó también o eso se fue dando Sí, más en allá realidad, de la claro, pandemia? la película tiene como algo, creo que está vinculada a la pandemia porque es un proyecto que surge también un poco como propuesta de Gong Cine, que era también como una posibilidad de hacer una película bastante reducida en términos de producción y en un espacio abierto. Se filmó hace 2 años, en agosto, o a principios de agosto de hace 2 años, cuando la situación era un poco complicada. Entonces también en parte de la concepción de la película era trabajar
éramos un equipo chico y trabajar como en un lugar donde no fuese posible en ese momento, donde se tratara de evitar como contagio, porque no era fácil como reemplazar a parte del equipo, y había algo del espacio a medida que se fue filmando, que nos íbamos como apropiando de ese espacio y había como algo como de un final de invierno, como saliendo de un largo invierno. Ujú. Algo Sí. de esa sensación también está en la película y creo que quienes estábamos en el equipo eh, éramos parte de esa salida. Digo, para mí era como mega un super plan hacer con amigues esos días de compartir eso, de ir filmando, estar en esos espacios y también compartir el paseo que también lo tienen las protagonistas. Sí, 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 un largo paseo por ahí, por la inmensidad entre el campo, entre el campo con la llanura y algunas también serranías, ¿no? Sí, Ese sí, sí. un Y esos tonos, lo que vos decís, bueno, había algo del espacio, eso, como había cierta luz, eso cuando llegamos y Edu Crespo hace la fotografía y veíamos, había algo de esa luz que había como otoñal todavía y cierta aridez del paisaje y sí, cierta cosa ocre que también tenía que ver con ese tono entre despedida y de salir a deambular también que provocaba la película. Amigas en un camino de campo es un ensayo sobre la amistad donde las protagonistas, Eva Bianco y Anabela Bacigalupo, callan más de lo que expresan, ¿no? ¿Cómo trabajaste con ellas ese aspecto, esos aspectos? Sí. El concepto de los Ellas, claro, silencios y sí, las miradas, ¿no? sí, Fundamentalmente. esas son, primero que escribí pensando en ellas, esas son amigas Ah, mías, son muy amigas mías. Eva Bianco ha trabajado en otras sí. películas anteriores, Anabela también está en Breve Historia, y, y nos conocemos mucho y había como algo de entender como el tono a medida que se iba haciendo la película, como de reformularla un poco y de reescribirla y entender un poco el tono, que iba a tener un tono donde hay cosas que no se, como pasan en esos vínculos tan cercanos, hay cosas que no se pueden nombrar o que provocan ciertas heridas Ujú. o que tiende siempre como a haber más cariño. Entonces, bueno, se fue como encontrando o descubriendo y esperando la película, digo, por más que había poco tiempo de rodaje, nos dábamos el tiempo para esperar, para probar, para ir buscando. Eso con las protagonistas y también con las otras, con las actrices jóvenes, que les quiero nombrar, que es Jasmine Carballo y Carolina Sade, que Sí. de alguna manera las jóvenes se espejan, es como los personajes más jóvenes se espejan en esa relación de Eva y de Anabela, de las Ujú, actrices principales. ujú. Sí, incluso adquieren y a su vez se, se tratan de separar, ¿no? De las características de estas dos amigas mayores, porque muchas veces Claro. se parecen Sí, en ese por eso, espejarse, no, pero por eso también es reniegan de parecerse eso, con, ¿no? claro, es con todo el espanto que produce cuando uno se empieza a parecer a quienes, digo, a quienes nos preceden, digo, y el espanto Sí. y la admiración, digo, es como tratarse de diferenciar y al mismo tiempo saber, me parece que las jóvenes saben que, que, que dentro de unos años van a estar haciendo ese tipo de caminatas, Ujú, ese ujú, tipo de compañía, que van a tener una compañía que se le parece a esa. ujú, ujú. Ahora, el meteorito, como la tercera amiga muerta o Roberta y Anamico, indican que hay algo esencial que no está a la vista en la historia, ¿no? Y que el rompecabezas lo tiene que armar el público, cada Sí. espectador. Sí, hay algo me parece que creo que siempre las películas son como un artefacto incompleto y que se completa con el encuentro del espectador o de la espectadora. Y digo, en este caso, el meteorito es como un pretexto también de contar o de rozar cierta idea fantástica que tiene, o de cine fantástico que sobrevuela la película y que tiene cierta zona de, de- de lo extraordinario, como si lo ordinario fuese provocado por lo extraordinario y al mismo tiempo provoca el pretexto para salir a caminar, para salir a buscar y hace.
que ese día que tienen estas dos amigas va a ser un día inolvidable, que va a tener algo muy especial también. Sí, hay algo, en la película hay una zona también de pérdida, de rancia, de poesía, que la película no define todo lo que está sucediendo y se completa de alguna manera con la visión o las veces que se ha pasado en festivales, digo, es lo que a cada quien le va pasando también con la poesía, digo, que de alguna manera no deja, no todo el tiempo tiene claridad, sino tiene eso, cierta belleza o cierta compañía que hay que ir descifrándola. Ahora, Roberta Yanamico es una presencia constante a lo largo de la película, pero no se corporiza. De hecho, es casi un elemento sobrenatural, como el meteorito, ¿no? Sí. ¿Cómo decidiste no darle protagonismo físico? Sí, a mí me gustaba la idea de que, primero que ella existe, esa Roberta existe, es una poeta de la zona, de esa zona, y me parecía que era lindo que se la nombrase y que no estuviese como, si fuera parte como del misterio que tiene el ambiente o la zona. Eso, ella estaba en el rodaje, en el momento del rodaje estaba, y ella en un momento me discutía si, decía, bueno, que le parecía que estaba bueno usar esa poesía, pero dice, no sé si nombra, que le daba como cierto pudor que se lo nombraba. Y a mí me parecía que era parte del juego entre la realidad y la ficción que a mí me interesa Sí. trabajar y que hay como un borde siempre que no sabemos si lo que está pasando es del todo cierto o totalmente inventado. Y algo de eso sucede con la poesía de Roberto. Y tiene como, con su presencia, y también me parece como esa poesía que evoca la naturaleza, que es una poesía que Ujú. está todo el tiempo como hiper despierta, como una poesía de una enorme sensorialidad. Y algo de eso me parecía nada, me gustaba que se la nombre, me parecía que era como uno de los juegos que propone la Sí, película. sí, sí. Y esos De, elementos de- sobrenaturales que están muy presentes en casi toda tu filmografía. Recordemos entonces que Amigas en un Camino de Campo de Santiago Loza se estrena mañana en el Mañana. Centro Cultural San Martín y desde el jueves 10 en el Cine Gaumont. Muchas gracias por acompañarnos, Santiago. Te mando un Muchas abrazo gracias, muy Julia. grande. Muchas gracias por acompañar siempre. Seguimos Abrazo. adelante. Amigas en un Camino de Campo, una película de Santiago Loza, con Eva Bianco y Anabela Basigalupo. Estamos yendo a buscar el meteorito. ¿Sabes dónde cayó? Me gustan los caminos, caminos, y las veredas, veredas, y las calles de tierra, y las avenidas desiertas. Me van a costar los días cuando te vayas. Amigas en un Camino de Campo. Estreno 3 de agosto en la Sala Lugones. Aileen tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Aileen, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. Deja que se encargue tu padrino. Andate a tu casa con tu hija. No va a pasar nada, quédate tranquila. Hija, madre, policía, asesina. ¿Qué pasa? ¿Qué no te convence? ¿Quién fue? Jasmine Stewart, César Bordón, Beatriz Pelcini, Juana Bosco. Fragmentada. 3 de agosto solo en cines.
César Bordón coprotagoniza Fragmentada, el primer largometraje de Facundo Escudero Salinas, que se estrena mañana, jueves 3 de agosto. Se trata de una coproducción de Pennsylvania Films de Nicolás Munsell Camaño y Facundo Escudero Salinas de Argentina y U Films de Uruguay, con Jasmine Stewart en el rol coprotagónico. La historia gira en torno de una oficial de policía que regresa a su pueblo, a su ciudad natal, para cuidar a su madre. Pero el extraño asesinato de una joven la mantendrá allí más tiempo del que había imaginado. Estamos con César Bordón. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, César. Hola Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El honor es mío de estar ahí comentando y gracias por la difusión de la película. Bueno, ¿qué te entusiasmó de esta propuesta de Fragmentada? ¿Qué viste en la primera lectura del guión cuando lo recibiste? Precisamente un guión exquisito, me resultó muy impactante la contundencia que tenía, lo recibí, viste que generalmente cuando uno está muy activamente trabajando en cine recibe versiones y Sí, luego uno opina y después viene otra. Acá estaba cerrado, era esta la propuesta y creo que no se modificó de ahí hasta el rodaje. Y la verdad que fue un guión muy redondo, fue lo que más me sedujo. Después, bueno, era interesante atravesar el thriller, el personaje era muy jugoso, la historia, creo que nuestra industria adolece un poco de los temas precisamente de guión, sí. sin ánimo de criticar a mis compañeros guionistas, pero me parece que dentro de una gran industria que podemos llegar a tener o de grandes profesionales, por ahí el guión es un poco, a mi juicio, lo que todavía le falta un pulido. Ujú. Está muy pensado desde el cine autor, que me gusta y he hecho tanto, pero Sí, tiene esa imagen de aquel que quiere filmar algo, que sabe cómo lo quiere filmar y que se sí, supone que eso va a contar algo. El guión es un paso previo y es cuando yo quiero contar esto, después veré cómo lo cuento, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí, bueno, coincido plenamente con lo que estás diciendo sobre el guión, que en definitiva es el paso de desarrollo de guiones. Lo que suele estar lamentablemente endeble en nuestras producciones, ¿no? Me imagino que para un actor con una carrera tan prolífica como la tuya, cada nuevo papel es un nuevo desafío, ¿no? Ver cómo lo enfoca, cómo lo enfocás, cómo lo abordás, qué otros elementos le podés aportar. En este caso, ¿cómo fue el trabajo, César, tu trabajo con este personaje, Sí, no? fue mi trabajo, fue muy de la mano con el director, que tuvimos charlas, me preguntó con mucho cariño, con mucho respeto, si me gustaba ensayar y si tenía ganas de probar con él cosas. Yo detesto ensayar en cine, detesto hacerlo, no porque esté en contra de los ensayos, sino por una cuestión que explico y te explico a ti y a los oyentes. Pasa algo muy particular que en teatro uno ensaya. Yo no soy un animal de teatro puramente, pero digo, Mm, para dar un contexto, uno ensaya en teatro y 4 meses antes del estreno ensaya con el banco en el que se va a sentar todo el tiempo que duren las funciones. En cine, los cineastas tienen el deseo de filmar, de ensayar para saber qué van a filmar luego, pero claro, las condiciones cambian tanto que uno habla así con otro personaje, pero luego cuando uno hace la toma, el mm, personaje no está, sino que hay un asistente de dirección. Uno no tiene que mirar para la izquierda, sino para la derecha, aunque esté a la izquierda porque sí, hay una cuestión de cámara, y después de saltar por encima de un cable para no pisarle la luz, uno dice la palabra que tiene que decir o el diálogo que tiene que decir. mm, Entonces, si a mí me pudieran reproducir claro. cada vez que hago todo lo que vamos a hacer en el set, yo ensayo encantado. Ahora, si voy a tener que improvisar en el set sobre lo que está, así que la primera sorpresa del director fue esa. Ajá, Pero creo que el desafío, respondiendo más puntualmente a tu pregunta, tenía que ver
con un personaje de otra cultura que no es la que yo habito habitualmente. Ujú. Eh, eh, Se habla mucho de la película de esta triangulación y de estas cuestiones del patriarcado. Creo que en algunos lugares están tanto más arraigadas, que la gente tanto sabe que funciona de esa manera, Ujú. que casi que no diría que no hay debate, diría que algunos se esfuerzan menos en ver si lo pueden modificar, por así decirlo. Ujú. Y, y es un hombre, no sé si tuviste la oportunidad de Sí, ver la sí, sí, película. sí. Es un personaje ambiguo, es un policía, pero por momentos uno no sabe como espectadora si está del lado bueno o del lado malo de la historia, ¿no? Justamente porque tiene la impunidad Mm, de ser lo que quiere ser en el momento que quiere serlo. Entonces, hay una cosa muy pachorra en su modo de ser. Yo soy un poquito más eléctrico y me gustaba atravesar eso desde el lugar de ese poder, de esa tranquilidad, de ese tiempo sí. que no es propio de la capital. Y conjugado con una idea que, insisto, con las actuaciones, bueno, de Beatriz Spelcini, que está fantástica, de Sí. Jazmín, que me parece bárbaro, la niña, que también está fantástica. Hay un marco tan lindo con un guión que a mí me pareció tan cerrado, que la verdad que fue un tránsito bastante suave y bastante gozoso. Ujú, ujú. Bueno, vos trabajás con muchos realizadores y realizadoras y también con muchos directores y directoras de de primer largometraje, de ópera prima, ¿no? En Es que relación, sí, perdón. no, digo, en relación a Facundo Escudero Salinas, ¿cómo fue? ¿Qué diferencias encontrás? Si es que las encontrás respecto de otros cineastas con los que has trabajado. Con otros cineastas con los que he trabajado en ópera Ujú. prima, digamos, ¿no? Sí, Sería la sí. pregunta. Podría ser, sí. Sí, dado que esta Sí, es la primera. mirá. Lo veo, a él también, creo que es de Mar del Plata, Facundo, así que también es un tipo que maneja unos tiempos diferentes. Me pareció muy resuelto a la hora de tener que resolver, pero también muy ávido de aprender, de comprender y de dejar primero que la propuesta fluya hasta ver hacia dónde va. Cuando tuvo que decir algo, me acuerdo que hacíamos un abrazo, el primer abrazo que nos encontrábamos con Jazmín, y estábamos, además pandemia, toda una serie de cosas, estábamos Ujú. como buscando cómo es ese aspecto de una mujer que no se ve con su padrino hace 20 años, que se fue en una circunstancia confusa de ese pueblo y de ese lugar, que alguna gente la quiere y otros no. Y empezamos a como a buscar y me dijeron, y él vino con el planteo, queda raro el saludo. Ustedes quieren contarme una cosa que no se ve ni de una forma ni de la otra. Salúdense normalmente, breve, pero hagan un saludo normal. Y esos detalles para mí, cuento solo uno, pero esos pequeños detalles son los que en definitiva hacen que la narración, la película, el cuento sea creíble luego desde lo fílmico. Así que fue una experiencia muy interesante trabajar con él. Ujú. Bueno, Fragmentado es un thriller que también aborda otros tópicos sociales, ¿no? Como la violencia de género, las Absolutamente. comunidades indígenas, la extracción, el extractivismo, indiscriminado. ¿Evalúas los aspectos sociales de una historia al momento de aceptar la propuesta de filmar esa historia? ¿O esto es algo que reservás para, bueno, para tu rol de ciudadano, de tu vida privada, digo? No, bueno, siempre uno tiene como ciudadano algunos topics que son gratos de verlos en una película. No me gusta, a mí no me gusta la pancarta, le llamo yo Mm, así, ¿no? Hacer una película. A ver, en principio vamos por lo primero. No haría una película que habla sobre algo que yo no creo o que fuese activista de algo en lo que yo no milito, por así ujú, decirlo. ujú, Entonces, eso como primera medida. Y en segundo lugar, siempre es lindo hablar de los temas que tantos
nos circundan hoy en día, siempre y cuando no sea una pancarta, es decir, está bueno que el espectador sea activo y vea eso en el actor, no poner, la pancarta me refiero a poner no a la violencia a los animales. Sí, Está sí, obvio que si una persona está haciendo un acto violento, es reprobable. Es eso lo que el cine cuenta, es eso lo que el cine, a mi juicio, es algo donde uno ve sobre lo que se identifica, sobre lo que rechaza. ujú, No explicarle, para eso está la televisión, explicarle a la gente, usted piense cómo claro, este animalito, ¿no? Esa claro, parte sí, 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 sería la que no me gusta. claro. Pero sí, me gustan los topics y me gustan, sobre todo esto, me parece que también naturalmente la industria se nutre de los temas que están en boga eh, año tras año, así como fue Plata Dulce con el tema del dinero y la Sí, industria, sí, mencionar alguna, o la Patagonia Rebelde no, no es que yo me ponga ahora con estos films que estoy haciendo en esa categoría, pero digo, evidentemente hay una tendencia de los tiempos que el actor le toca hacer cine que nos acompañan con los temas del momento. claro. Buscan la identificación con el espectador y la espectadora, ¿no? Ahora, bueno, Facundo Escudero Salinas tiene en carpeta una secuela de Fragmentada. ¿Te entusiasmaría la idea de participar? Mirá qué interesante, en principio no estaba al tanto. Ajá. Él estuvo aquí la semana Eh, pasada y lo contó, sí. mira qué bien. Bueno, interesante. Sí, siempre estoy dispuesto a oír las propuestas y a ver cómo se hacen. Se tarda tanto tiempo en hacer una película. Esta no lo tuve tanto, pero creo que tuve como 2 años el libro. He hecho películas de 6 años, 7 años que están dando vueltas, sobre todo cuando son más, un poco más independientes. Ujú. Así que bueno, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho S- realmente de esta profesión, Sí, así sí, que sí, vamos sí. con calma. Bueno, pero lo concreto es que ahora tenemos esta Fragmentada. César Bordón es el coprotagonista de Fragmentada junto con Jasmine Stewart. Es la ópera prima de Facundo Escudero Salinas que se estrena mañana en Así salas. es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, César Bordón. Estaremos muy No, atentos a lo que ocurra allí en las salas porque hay que verla en pantalla grande, a Fragmentada. Muchísimas sí, sobre gracias. todo estas películas que no van a plataformas, lo interesante es poder, o por lo menos no en lo inmediato, lo interesante es siempre poder acceder a las salas. Vamos a estar ahí mañana en el Abasto, pero hay muchas salas, ahí hacemos la presentación, pero hay muchas salas para verla y le pido a los interesados que consulten, que seguramente por ahí tal vez lo tenés ahí en la lista que yo no la tengo, así que sería un placer. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. La cartelera de estrenos del Cine Gaumont desde mañana incluye las comedias Doble Discurso de Hernán Gershuni, Los Agitadores de Marco Berger y Soltera Codiciada 2, una coproducción entre Argentina y Perú dirigida por Joana Lombardi, y los documentales Julia no te cases de Pablo Levi y Cruzar el muro realizado por Mercedes Escusol y Fabio Vallarelli. El corto de la semana es el drama Puertas Adentro de Jonathan Olmedo, que se proyectará en programa doble junto a Los Agitadores. Julia no te cases forma parte del programa de estrenos de documentales digitales. Por lo tanto, podrá verse en la señal Cinear TV mañana a las 20 y estará disponible en la plataforma de Cinear Play desde el viernes 4 por una semana. Con una larga experiencia en la tarea de restauración y rescate, de preservación de archivos audiovisuales, Mariana Abramo es actualmente la coordinadora de la Cinemateca Nacional del Inca,
que entre otras actividades lleva adelante el proyecto de conformar la Cinemateca Nacional. Estamos con Mariana Abramo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar participando acá con ustedes. Bueno, ¿en qué situación se encuentra el área de la Cinemateca Nacional, Mariana? Bueno, la Cinemateca Nacional del Instituto hoy está trabajando tanto hacia su interior, digo, haciendo todo lo que tenga que ver con la preservación, conservación, gestión y difusión de su acervo, pero además nos encontramos trabajando en diversos proyectos y entre ellos está el del Censo Nacional Audiovisual, que hace muy poco volvió a estar en las redes sociales, lo lanzamos el 27 de octubre del año pasado, con una necesidad o un objetivo de entender, comprender y tener un conocimiento de qué hay de acervo audiovisual a lo largo y ancho del país. Ujú. Digo, es un proyecto que iniciamos con esta cuestión, pero también fundamentalmente una cuestión de concientización sobre la importancia de los acervos audiovisuales y la necesidad de políticas públicas, necesidad de que la población en general entienda su importancia como memoria de cada uno de nosotras y nosotros, como cuestión de identidad, de idiosincrasia, de derechos, digo, también digo, además de saber qué tenemos, cómo lo tenemos, cómo se accede, qué derechos hay, qué hay además de las instituciones públicas y las instituciones privadas, sino qué preserva la ciudadanía en sus hogares. No solo hablamos de películas, registros familiares o fotografías, documentos textuales, digo, nada, hacer un mapeo de esos acervos para esta concientización, para saber qué tenemos, para generar buenas prácticas y intercambio de conocimientos. Ujú. Justamente, bueno, quería preguntarte, a partir de este relevamiento que están haciendo allí desde la Cinemateca del Inca, ¿queda mucho material por descubrir? ¿Crees que queda mucho material por descubrir todavía? Yo creo que sí. Ujú. Yo creo que sí, y en este primer análisis de los datos de quienes llenaron o completaron el relevamiento, dimos cuenta de mucho material de que estaban hasta en instituciones públicas que desconocíamos, sobre todo a niveles de las provincias, universidades. En este primer, si se quiere, análisis dio que las universidades son productores y custodias de un montón de material audiovisual. Así que, bueno, nada, un universo que está bueno saberlo para explorarlo, investigarlo y entender cómo manejar esos documentos desde el punto de vista de un archivo y no como un mero depósito o almacén de cúmulo de documentación, ¿no? Y que pueda volver fundamentalmente a la circulación, a la difusión y a la investigación. Y esto, después de esta encuesta, digamos, una vez concluida la encuesta y ya con el relevamiento formulado, ¿cuál sería el paso siguiente para ustedes? ¿Dónde, como por ejemplo, la reserva de todo este material estaría como está ahora en distintos lugares o se unificaría todo a través de la Cinemateca Nacional?
Bueno, la idea inicial es el conocimiento, ¿no? Es que cada uno de los organismos o de las personas que custodian ese material lo sigan preservando. Eh, Solo en nuestra impronta es saber dónde está para hacer este mapa y que se pueda conocer su ubicación para poder posteriormente acceder. Ahora bien, si hay particulares o instituciones que quieran donar su material, bueno, nada, ahí se verá la cuestión de si el material es pertinente a qué institución es pertinente y poder guiarlos en esa cuestión. Pero no está en la impronta de este censo que nos quedemos con nada, sino solo el conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y el intercambio de conocimiento. Bueno, no decía que se quedaran, pero imaginaba que también allí entran en juego en muchos casos, si no en todos, las cuestiones de derechos, ¿no es cierto?, de propiedad Totalmente. intelectual de esos materiales, ya sea fotos o fílmico. Así que eso es una tarea también bien compleja, ¿no? Sí, sí, pero viste que en el censo nosotros, además de saber qué tenés, cómo lo tenés, también qué derechos posees. Porque como bien vos decís, hay que respetar quién generó ese material. Entonces, bueno, la cuestión de derechos es fundamental. Claro, sí, sí, sobre Sí, todo sí, hoy día totalmente. y sobre todo con la proliferación de los formatos digitales, ¿no? Que hacen circular indefinidamente contenidos y bueno, hay gente que los da por propios cuando en realidad después se termina descubriendo que no es así, digamos, ¿no? No, eso totalmente. Yo de acá te hago como un paréntesis. Yo a mis alumnos les digo que los objetos digitales o los materiales audiovisuales digitales tienen que tener su impronta de los metadatos embebidos, porque digo, en ese aspecto no solo van a conocer quienes reciban esos materiales, el contexto, sino también la cuestión de la procedencia y de los derechos. Que eso es Recientemente, fundamental. sí, claro, recientemente estuviste en Noverá, en Misiones, en la tarea de recuperación de un acervo histórico. ¿En qué consistió esa actividad, Mariana? Eh, Esta actividad fue una, una actividad pensada en conjunto entre la Universidad de Misiones, el IABIM, el Instituto de Cine, y la Casa Rusa de Oberá, eh, en pos de la recuperación de material fílmico que ellos poseen, alrededor de unas 28 latas de 16 milímetros. Ellos querían saber no su contenido, porque algunos integrantes lo habían podido ver proyectado, sino cómo podían gestionarlo, tratarlo y preservarlo y de alguna manera volverlo a ver y que compartirlo con los más jóvenes, ¿no? Entonces este trabajo que empezamos consistió cuando fui y continúa en poder trabajarlo con la comunidad rusa, digo, la comunidad muy involucrada en el proceso, establecer ciertas pautas de trabajo y que ellos se involucren desde cómo hacer la limpieza, de la descripción de ese material para una posterior difusión, pero además involucrar estas dos instituciones que te mencioné para generar prácticas con alumnos de estas instituciones y comprender y entender la importancia de la preservación del material. Y así que la actividad va a continuar porque van a hacer todo este proceso de limpieza, de descripción, pero también vamos a involucrar a otras instituciones, la televisión pública, para poder digitalizar el material. Bueno,
Digo, así que se va ampliando el proyecto y me parece sumamente rico desde todos los aspectos. Claro, qué porcentaje del archivo audiovisual se encuentra en nitrato y en riesgo de desaparecer? Porque la tarea de preservación también tiene mucho de esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el Instituto de Cine tiene unas 320 latas de nitrato en su poder y próximamente es otro de los proyectos que generamos adentro del instituto, es realizar un espacio que es un container adaptado para la guarda de este material, que está pensado desde el punto de vista de la guarda de este nitrato, con todos los implementos de seguridad que tiene que ver con las cuestiones materiales para en el caso de algún siniestro, tiene que ver con la temperatura del contenedor. Es un contenedor refrigerado que puede llegar a menos 25 grados, pero va a estar entre 5 y 12 grados. Y es un contenedor que hoy está ubicado en un predio del Ejército Nacional, con el que vamos a compartir esta custodia y esta guarda. Así que, bueno, eso es otro de los proyectos de la Cinemateca. Uh-huh. Y hay otras instituciones y particulares que hoy en la Argentina preservan material de nitratos. Mariana Abramo, coordinadora de la Cinemateca Nacional del Inca, muchísimas gracias por tu participación aquí en GPS Audiovisual Radio. Un gusto, Julia. Seguimos adelante, igualmente. ¿Vos pensás que hay causas por las cuales las personas se enferman? La idea es que contarles que vamos a hablar un poco de Nietzsche y la relación que puede tener Nietzsche con la medicina. No sé, porque esa necesidad de encontrarle un porqué. ¿Cómo los médicos todo el tiempo le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal? Quiero entender qué significa tener un auto encima. Uno no mira desde el bien y el mal. Uno mira. La radiografía es normal. No se ven lesiones en el pulmón. Casi un milagro. Casi un milagro. No, yo fumo. Sí, ya sé que fumo. Cuando planteamos, bueno, esa es la opción que yo sé hacer, el paciente como que se queda, ¿no? ¿Cómo? ¿No es la verdad entonces? Los médicos de Nietzsche. Estreno en cines 17 de agosto. Del 25 al 30 de julio, Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires. Lucrecia Martel, Alex de la Iglesia, Sergei Lonitza, Manuel Antín, doctores honoris causa de la UBA. Competencia de largometrajes internacionales, competencia de cortos latinoamericanos, competencia de cortos UBA. Puntos de vista: María Elena Gut, La mujer y el cine. Seminario Cine y Democracia. Foco Universidad de San Pablo. Homenaje al cine argentino en 40 años de democracia. Proyecciones especiales: La uruguaya de Ana García Blaya, Simón, La mujer del siglo de Olivier Dayan. Vení a ser parte del primer Festival Internacional de Cine de la UBA. Tenemos noticias. Lluvia Cósmica de Miguel Coan es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC y estará disponible hasta el jueves 31 de agosto en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo Cine Documental Online que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos
presenta un documental por mes con acceso libre. Lluvia Cósmica, de 2015, nos invita a sumergirnos en el mundo de la astrofísica y en el observatorio Pierre Auger, que contiene un sofisticado dispositivo para detectar las partículas subatómicas de las más altas energías jamás vistas en la humanidad. Su investigación desvela a los astrofísicos de todo el mundo que creen ver allí una inminente posibilidad de una nueva revolución copernicana, que nos llevaría a un modo de ver el universo que quizás nos cambie la percepción de la realidad y del tiempo tal cual la percibimos ahora. El jueves 10 de agosto se estrena El Kaiser de la Atlántida de Sebastián Alfi, premiado documental que reconstruye la apasionante búsqueda de un tesoro musical. Sí, un tesoro musical, así es. Esta es la historia. Imaginen que no existiera una película sobre Ana Frank, sobre el musical, sobre el pianista de Varsovia o sobre Oskar Schindler. Eso ocurre con Victor Ullmann. Hasta ahora no existía un documental que abarcara su vida y la increíble historia de la ópera paródica al poder Der Kaiser von Atlantics, que compuso dentro de un campo de concentración en Checoslovaquia. Victor Ullmann lanzó una botella al mar de la incertidumbre. Su partitura estuvo perdida por décadas. Luego de una larga y asombrosa peripecia, ese mensaje milagrosamente llegó a nuestros días gracias a una medium y a la incansable investigación del músico Kerry Goodward. A veces las melodías pueden convertirse en voces resplandecientes en tierra de intolerancia. De los productores de La calle de los pianistas y Piazzolla, Los años del tiburón, llega entonces a los cines esta increíble obra ganadora de 15 premios internacionales, El Kaiser de la Atlántida, que es una coproducción entre Argentina, España, Países Bajos y la República Checa. La bruja de Hitler, fábula fantástica sobre el nazismo en la Patagonia, dirigida por Birna Molina y Ernesto Ardito, también productores y guionistas, se exhibirá en el Centro Cultural San Martín, allí en Sarmiento 1551, durante agosto. Las funciones se llevan a cabo los jueves 3, 10, 17 y 24 a las 20 horas y los sábados 12 y 26 a las 21. Estamos entonces con Marcelo Almar, es el director artístico del primer Festival Internacional de Cine de la UBA, que se llevó a cabo en la FADU, el Cultural San Martín y el Cine Cosmos y que concluyó el domingo 30. Estamos con él. Gracias por acompañarnos, Marcelo. No, ¿cómo están? Gracias a ustedes. La verdad que, bueno, les agradezco mucho el llamado. La verdad que esta semana nos la hemos tomado un poco para descansar, Claro, después de semanas de... Me imagino. Bueno, en el discurso de clausura, el director general del FICUBA, Ricardo Alfonsín, expresó que la convocatoria había superado las expectativas. ¿Cómo fue ese tránsito de las expectativas a lo que finalmente ocurrió? ¿Qué viste en los 6 días que duró el festival, Marcelo? La verdad que Ricky tiene razón, y que, quiero decirlo, la verdad que ha sido un gran conductor en esto de lo que era el festival, porque hace 10 días nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos hecho todos los esfuerzos, pensábamos que bueno, que le iba a interesar, que la gente podía participar en la enorme cantidad de actividades que teníamos, además de las películas y el seminario y de las cosas que se hicieron en FADU y de los homenajes. Pero la verdad que hasta que no lo pones en práctica no sabes cuál va a ser la respuesta. Nosotros hacemos un festival desde la universidad para los universitarios, pero también para la comunidad. Ahora, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Y la verdad que la respuesta fue la que nos sorprendió. Nosotros teníamos fe, dijimos, bueno, la gente de los estudiantes de cine, los profesores y demás, los dábamos como una posibilidad cierta de participar en las actividades. Pero la verdad que lo que se dio fue una cosa
enorme las colas. A mí me conmovió la cola en el Cosmos para ver la película de Cifrón, una película que todos han visto, que Relatos todos hemos salvajes. visto. Sí. Claro, pero Sí. la posibilidad era ahora verla acá, y cuando estuvo Aristarain, y cuando estuvo Olivera, gente que ha hecho grande nuestro cine, y por el otro lado, bueno, la repercusión de tener 5.000 inscritos en el seminario, sinceramente, también. Nosotros éramos muy optimistas, sabíamos que Lucrecia, que Alex, aunque sea virtual, era convocante, Lodnitza, y los dos grandes directores como Piñeiro y Dinás que participaron, y la verdad que, bueno, sí, funcionó muy bien, y la verdad que ese es uno de los objetivos de todo festival o de toda actividad que hace la UBA, es llegar a la comunidad, ver que se pueda de alguna manera compartir esta actividad. Pero a Llegaron mí me y... llamó... Sí. Perdón. No, justamente iba a preguntarte de todos los ciclos, actividades, proyecciones que hubo, ¿hubo algo que te llamó más la atención? ¿De qué, con lo que sucedió allí? Es difícil para mí no precisarlo, he pensado estos días, porque, mira, nosotros dimos 2 películas. La de inicio, que la verdad que es un hallazgo de quienes nos ayudaron a programar, que buscamos películas, pero dimos primero la película de Lodnitza, una película durísima, sobre los bombardeos, sobre la destrucción que produce la guerra, y la verdad que una película durísima, lleno total. Y el último día dimos la película sobre Simone Weil. Simone Weil es esta personalidad europea que pasó por el Holocausto y después tiene una vida realmente dedicada a la política, a Europa, llega a ser la presidenta del Parlamento Europeo, crea la ley del aborto, digamos, en Francia, favorable. sí, promueve. En Francia, es una personalidad extraordinaria y es de una profundidad conmovedora. Y a mí me conmovió decir que, bueno, que esto era también lo que queríamos. Nosotros queríamos hacer un festival al que estuviera lleno, que se viera, que las actividades sean motivadoras, donde participaran nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros graduados, pero además queríamos difundir estas ideas de la democracia, esta idea de la libertad, esta idea de construir, de que la guerra es mala, de que la verdad que tenía un condimento. No por casualidad el festival era Cine y Democracia. Entonces estas 2 películas que pusieron un poquito entre paréntesis al abrir y cerrar el festival, la verdad que nos hacen sentir muy, muy contentos, muy orgullosos, en el sentido de que, bueno, pensamos que también se pueden hacer cosas masivas, con mucha participación de todos, de mucho disfrute, y también planteando estas cosas que son la solidaridad, la diversidad, y el toda la respeto, ¿no? democracia, El respeto. El respeto, la democracia, en 2 películas tan distintas, nunca estrenadas en la Argentina. Creo que la de Simón se va a estrenar ahora antes de fin de año. Y la verdad que, bueno, eso es una de las cosas que a mí más me gustó, que pudimos hacer lo que realmente queríamos, y fue muy disfrutado por todos. Claro. Había de todo, además, las películas. Fue muy lindo las películas premiadas, la verdad que yo coincidía, yo me he visto todas las películas, pero no es lo mismo verla en una televisora o en una computadora. En sala que es verla otra en el cosa. En sala es otra cosa, y eso es otro de los grandes logros de este primer FICUBA, ¿no? En el discurso de clausura, Ricardo Alfonsín dijo que dio como novedad la realización de la segunda edición para el año próximo, ¿no? Si hoy fuese el primer día de trabajo para llevar adelante el festival, ¿por dónde empezarías? Qué buena pregunta. No te dejo respirar, ¿viste? Yo creo que, como decía el muñeco Gallardo, cuando el equipo funciona, ese es el primer
eslabón, digamos. Acá hubo un equipo, yo siempre me sentí que estábamos muy acompañados, muy bien conducidos por Ricky, y que los que estábamos haciendo cada uno en su función, la gente que organizaba esto, que organizaba las muestras, la gente ejecutiva, todos, la verdad que tiramos para adelante y nos mirábamos y sabíamos, bueno, que estábamos en el mismo barco y que íbamos a llevarlo de una orilla a otra. Me parece que esa es la clave, un buen equipo de gente y el apoyo, sin ninguna duda, de nuestra FADU, que fue fundamental, y obviamente de la UBA y de los profes de mi carrera, que la verdad que el eterno agradecimiento, porque estoy convencido, y muchos me lo dijeron después, no que decían la verdad, teníamos dudas de que esto saliera bien. Nosotros también, pero eso no lo podíamos decir. Y salió pero muy bien, salió muy bien, de eso doy fe. Marcelo Almar, director artístico del FICUBA, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 en vivo aquí en Radio Trend Topic y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Y como decimos siempre, ya saben, vean cine argentino. Esto fue GPS Audiovisual.